Buen nivel de Egan Bernal en la primera de dos llegadas en alto, realizando una labor de sacrificio para su equipo que solo se vio superado por un chispazo de calidad de un corredor muy talentoso. Esto ocurrió en la tercera etapa del Tour de Hungría 2023, que presenta la primera de dos batallas para la clasificación general, con un trazado de media montaña, explosivo, difícil de controlar, que se presta para diversos escenarios tácticos que pueden componer un día y una carrera muy atractiva de ciclismo. Todo lo contrario al bodrio que nos tuvimos que fumar hoy en el Giro de Italia. La verdad que es muy reprochable lo que hicieron en el Gran Sasso. Es un insulto para la afición y en sí para este deporte. Pero lo que nos concierne aquí es esta carrera, nada que ver con el Giro, con Bernal, que hoy iba a despejar esa incógnita sobre su condición tras la fuerte caída sufrida el primer día. Yo lo dije en las dos jornadas anteriores, para mí los golpes lo iban a mermar y lo iban a eliminar de esa batalla por la general. No fue realmente así, me alegra mucho que se haya dado de otra manera. Es cierto que Ineos comprendió que su condición estaba más limitada y por lo tanto lo utilizó como una segunda espada y como un hombre de sacrificio para hacer la carrera más dura para sus rivales y facilitársela a otros jefes de fila. Y lo vemos aquí por este ataque a 49 kilómetros de meta, donde pone en fila a ese pelotón, hace una reducción significante, además porque es un ritmo que no pueden aguantar muchos, y eso va filtrando en fuerza a los hombres. Además porque aquí el plan es que después de eso salga Jonathan Narváez, a quien le viene muy bien este circuito, y trate de generar un corte que justamente pueda ser beneficioso desde el punto de vista táctico para Ineos. Y lo es porque se llevan a dos corredores de nivel, Fisher Black del UAE y Oscar Only del DSM, que es uno de los grandes favoritos para vencer. Recordemos que Only fue ese corredor que el año pasado le hizo mucha oposición a Jonas Vingegaard en la Cross Race, así que no es un cualquiera, es un corredor temible. Y eso coloca entonces en una situación complicada a los demás equipos, porque básicamente los tres bloques más fuertes que tenemos aquí, que son Ineos, DSM y UAE, no tienen por qué tirar del pelotón o ejercer una persecución porque ya tienen a sus fichas por delante. Esto incluye también a Lotto, que todavía con Drisners en esa fuga puede jugar más a la expectativa y no tener esa obligación de contribuir a la neutralización de estos hombres. Así que aquí quienes asumen la responsabilidad son Tudor y Q36.5, además del Bora, que incluso puso a tirar a Sam Bennett. Buen sacrificio de este velocista. Y con toda esa labor sincronizada provocan que la diferencia de este grupo vaya reduciéndose significativamente, que este no sea el movimiento bueno y por lo tanto esos corredores tengan que levantar el pie del acelerador, dejarse atrapar, volver a tener un pelotón compacto y que sus respectivos equipos tengan que jugársela toda en la subida final con sus otros jefes de filas. Y entre esos hay que rescatar al Bora Hansgrohe, que con un bloque que está prácticamente diseñado para los sprints con Sam Bennett, maximizó bien cada una de sus herramientas y logró dejar lo mejor ubicado posible a Mateo Fabro. Vean incluso ese sprint que casi hace Ryan Mullen para que él quede a rueda de los Ineos, que sin duda alguna son los hombres a marcar en ese ascenso final. Y más aún cuando vemos esa entrada agresiva en la que Narváez, con la última gota que le queda, empieza a tirar ahí para preparar el movimiento de Ben Tullet, que es el corredor principal del equipo británico. Y vean quién lo marca, Mark Hirschi. Eso habla maravillas de la lectura de carrera que tiene, porque comprende que siguiéndolo a él va a ser el primero en contestar a quien por obvias razones va a meter el cambio de ritmo decisivo para la carrera. Algunas veces no todo es cuestión de fuerza, hay que también saber interpretar bien lo que sucede en carrera, porque eso también permite ahorrar o no gastar gramos de fuerza además. Y ahí vemos, se da el ataque y como Hirschi es el primero que está a su rueda, pues no más necesita de pura fuerza para poder aguantar y cerrar ese hueco. Bernal le está costando un poco más. También iba bien ubicado en el grupo, pero ya sabemos que a estas alturas no tiene la misma condición que Pentulet, que aquí me parece que comete una inocentada y es más en el hecho de que no deja que Hirschi le dé un solo relevo y él se exprime durante esos 600 metros. Y claro, cuando él ya termina de hacer su arrancón, Hirschi tiene con qué contraatacarlo y él, por obvias razones, está ya completamente reventado y no va a poder seguirle la rueda al corredor de UAE. Y es más, hasta en ese momento, la expresión que él tiene sobre la bicicleta con ese zigzagueo, lo que nos hace pensar es que en ese kilómetro se le va a ir un minuto. Es decir,
es una demostración de lo mal que gestionó sus fuerzas y que todo lo que tenía en el tanque se lo gastó en un inútil ataque que lo único que hizo fue lanzar a este ciclista. Es cierto que después va a tener un segundo aire también porque se aligera mucho más la inclinación en la carretera, pero igual ya es muy tarde, dejan que un corredor muy peligroso se marche y acabe siendo el vencedor. Oscaroli quedó en el grupo con Bernal y Moniquet, que hizo una fantástica carrera para Lotto. Ahí Bernal, si vieron antes, intentó despegarse de ese grupo para tratar de hacer de puente y enlazar con cabeza de carrera. No tuvo la fuerza, pero de todos modos hizo, me parece que en términos generales, un buen trabajo. Hirschi, que obtiene la que creo que es su primera victoria de 2023, un corredor que en 2020 en la pandemia alucinó cuando vestía los colores del Sunweb. Es cierto que le ha costado retornar a ese nivel, todavía no lo está, ni mucho menos, pero también esto refleja cómo el talento, así sea intermitentemente, se expresa por más de que no logre tocar su techo. Bernal ingresa séptimo a 15 segundos y eso es una buena noticia en el sentido de que, por un lado, confirma que está bien tras la caída, que sí en algo lo tendrá mermado porque quizás está medio escalón por debajo de Tulet, pero la realidad es que por el tipo de recorrido que hay en esta carrera no se necesita ser el más fuerte para ganar. Igual mañana Ineo sale con una estrategia diferente y a lo mejor Bernal se mete en un corte de antes y ese corte logra obtener buena diferencia y se juega la victoria, pues ahí podría incluso ganar la general. Es cuestión de atinar a esos pequeños detalles y que tácticamente las cosas salgan como se esperan sin ningún tipo de contratiempo. Y además, como está como segunda espada, más podría tener esa opción porque es el hombre al que buscan sacrificar para que, si no es él el que gane la carrera, pues que lo haga alguno de sus compañeros. Así que a eso tendremos que estar pendientes mañana, que es la otra etapa en la que ya se definirá por completo la clasificación general.